Bien. Entonces, gracias. Bueno, vamos a lo nuestro. Ustedes ayer tuvimos unas conversaciones sobre los vectores y sobre los elementos que lo definían como sus componentes rectangulares, su módulo, su dirección, que digamos, te daban una idea de cómo te podés manejar con los vectores, ¿no? Ahora nosotros lo que vamos a hacer es analizar este movimiento que tenemos aquí, que es lo que se llama el tiro oblicuo, ¿no? Bueno. Aquí, para nosotros entonces, esto es el tiro oblicuo. Entonces, acá lo que sucede es que tenemos una velocidad inicial, que obviamente la velocidad inicial es un vector que tiene componentes, ¿no? La velocidad inicial en X y la velocidad inicial en Y. Es un vector que a su vez, vamos a decir, se puede expresar como la suma de dos vectores, ¿no? Aquí, en el inicial, digamos. Entonces, obviamente que las componentes de ese vector inicial, vamos a decir el B sub I X, el B sub I X, es el B sub I, que lo voy a escribir así sin las barras y sin nada, simplemente expresándolo como un escalar, multiplicado por el coseno del ángulo θ sub I, ¿no es cierto? Y el B sub I en Y, vamos a decir, expresado como como vector, entonces tiene esta componente en X y 0 en Y, ¿no es cierto? Porque lo estoy escribiendo como vector. Y este tiene 0 en X y tiene en Y, tiene el B sub I, el módulo del vector B sub I, por el seno del ángulo θ sub I. ¿Estamos? Bueno, esto no es para complicar las cosas, sino que está orientado a lo siguiente. Yo tengo una velocidad inicial, ¿sí? Y cuando a mí me leen ese vector, me van a dar el módulo, ¿sí? Me van a dar el módulo y me van a dar la dirección. Entonces, desde allí mismo,
surge, digamos, analíticamente, todos los elementos que yo necesito para saber cuál es el vector en cada uno de estos momentos de la trayectoria. Básicamente, vamos a decir primero que esto que tenemos acá es lo que llamamos la altura máxima. Esto que tenemos acá en el eje de las abscisas, así, de acá hasta acá, es lo que llamamos alcance. Alcance. En un punto determinado, por ejemplo en D, ¿sí? Yo tengo un vector posición R, ¿sí? Un vector posición, este no es B, esto es R, ¿no es cierto? Ese vector posición R tiene un R sub X y un R sub Y. ¿Estamos? Tiene dos componentes, una en X y otra en Y. ¿Estamos? Y RI es la altura a la cual se encuentra el proyectil en este momento en el punto D. Entonces, esta es la altura siempre, la altura. Y esta componente, la componente en X, es, digamos, la distancia horizontal, ¿sí? La distancia horizontal con respecto al origen. ¿Estamos? ¿Se entiende eso, no es cierto? Bien, o sea que yo tengo acá, para este punto D, aparte de tener el vector este, tengo esto, ¿sí? Que es la distancia horizontal, que es este Rx, es la componente de R en X, ¿sí? Siendo este vector el vector R, tiene esta componente que va desde acá, desde el origen hasta aquí, esta es Rx. Y Ri, que sería todo esto hasta aquí, esto sería Ri para el punto D. ¿Estamos? Entonces, cuando ustedes le dicen, yo quiero saber cuál es la posición, del vector D, entonces lo que ustedes están pidiendo es este vector, ¿sí? Que tiene componentes en X y componentes en Y. Y si les piden cuál es la velocidad, esta sí es la velocidad, ¿sí? En el punto D, ¿sí? ¿Cuál es la velocidad en el punto D? Bueno, ustedes tienen que trabajar eso de modo tal que vayan a encontrar la V sub dx, la componente en X, y la perdón. Entonces, y la V sub di. Y si yo les pido la posición, el vector posición, y les pido el vector velocidad, ustedes me tienen que calcular esto. Ahora, ¿cómo van a calcular esto? ¿Sí? Ahora lo hacemos. Pero a lo que yo voy es a lo siguiente. Ustedes tienen aquí un vector. Y cuando ustedes les dan un vector, o sea, cuando ustedes les piden un vector, ustedes tienen que buscar de dar las tres características del vector, que son la dirección, el sentido y la intensidad. La dirección y el sentido lo pueden determinar con el ángulo. O sea, ustedes tienen que dar este ángulo θ que está acá. ¿Lo están viendo? El ángulo θ. Para la posición del ángulo θ. Fíjense entonces que a medida que va pasando la trayectoria a lo largo de esta curva, el ángulo θ y va cambiando también el vector B. El vector B como vector, ¿no es cierto? Porque va cambiando, digamos, su módulo y su dirección. Pero hay algo que no cambia en el vector B. ¿Cuál es? De lo que vemos acá. ¿Qué es lo que no cambia en el vector? La velocidad en Y.
la componente en X, ¿sí? La componente en X del vector velocidad es siempre la misma. Fíjense, no es una casualidad. Esto en el punto C, en el punto D sigue siendo el mismo, y en el punto E final, digamos, sigue siendo el mismo. ¿Por qué es eso? Porque nosotros, en este movimiento, que está bastante idealizado, en el sentido de las abscisas, tenemos un movimiento rectilíneo uniforme, lo cual significa que la aceleración es igual a cero, en el sentido horizontal. Pero en el sentido vertical, lo voy a hacer así, en el sentido vertical tengo un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en donde la aceleración, ¿a qué es igual? A la gravedad. La aceleración es la gravedad, ¿no? ¿Estamos? En donde la aceleración, entonces, es la aceleración de la gravedad. La aceleración, entonces, es igual a la aceleración de la gravedad, que está dibujada acá, que está actuando a lo largo de toda la trayectoria. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que vamos a analizar ahora. En conjunto, vamos a analizar cómo vamos calculando lo que nos piden en cada momento. Por ejemplo, la posición, en cuanto componente en X y componente en Y de la velocidad, la altura, ¿sí? Que es una de las componentes, la altura siempre la componente en Y del vector posición, y la distancia al origen, la distancia horizontal al origen, que es la componente en X del vector posición. También me piden la velocidad. Cuando me piden la velocidad, al igual que cuando me piden la posición, me están pidiendo un vector, por lo tanto tengo que dar las dos componentes, ¿sí? La dirección y el sentido. Tengo que dar el ángulo θ y tengo que dar las componentes B sub xy y B sub y. ¿Estamos? Y la aceleración es siempre la misma. ¿Estamos? Igualmente, en cuanto a la altura máxima, ¿en dónde la voy a calcular yo? Y la altura máxima es una de las componentes del vector posición aquí para la altura máxima, para determinado momento. O sea, porque acá vamos a decir que para la altura máxima, que lo voy a dibujar acá, para la altura máxima lo que yo tengo es esto. Este es el vector posición para la altura máxima. Vamos a decir, es un R, vamos a decir, un RMX. ¿Estamos? Entonces, ese vector posición tiene una componente, vamos a decir, lo voy a dibujar acá abajo. El vector posición RMX tiene una componente, ¿sí? R en X, ¿sí? Que es, vamos a decir, una distancia horizontal. Y tiene una RI, este vector tiene una RI que es esta, es la altura máxima. Esta es la altura máxima. ¿Estamos? Estamos hablando de este vector que dibujé yo aquí, ¿cierto? Este vector tiene dos componentes, esta que es la altura máxima y esta que es la distancia horizontal al origen. Profe, una pregunta. ¿El Sí. vector en X sería la mitad del alcance? En condiciones ideales puede ser, sí. Pero acuérdese que nosotros estamos idealizando el problema. En condiciones ideales, sí. Cuando a usted le dicen que no hay agentes externos que actúen, excepto la aceleración de la gravedad, y que en el sentido horizontal no hay vientos ni hay agentes, digamos, que puedan alterar esa condición de velocidad constante para la componente en X. ¿Estamos? Para eso sí, es así como usted está diciendo. Pero aconsejo, como en otro caso anterior, demostrarlo y no decir directamente que es la mitad,
Porque cuando usted le dice que es la mitad del alcance, ahí le van a empezar a preguntar cosas del alcance. Entonces, ¿y cómo sabe usted cuál es el alcance? ¿Cuál es la fórmula para calcular el alcance? ¿Sí? Entonces usted, en lugar de simplificar, va a complicar el tema. Ahora, si usted lo tiene claro y usted lo puede demostrar, no hay ningún problema. Lo que yo aconsejo es que usted, digamos, para esa situación, simplemente haga el cálculo usando los conceptos que estamos viendo y, digamos, no se complique mucho en esto. A ver, entonces, ahora lo que vamos a hacer es ir dentro mismo del PowerPoint. No voy a hacer esto. Dentro mismo del PowerPoint, entonces voy a pasar a otra página. Entonces, vamos a ver las componentes de la posición. No las vamos a deducir porque no tenemos tiempo, pero sí les voy a decir que, fíjense cómo lo he escrito aquí en general. Dije que la posición sería la inicial más la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. En donde x sub 0 es 0 y la gravedad en x es 0, ¿sí? Y voy simplificando, digamos, ¿sí? Porque la componente en x de la gravedad, ven ustedes acá, como la gravedad es esta, vamos a decir, la gravedad, aquí en este pequeño dibujito que hice yo, es esta, ¿no es cierto? Esta es la gravedad. Entonces, la componente en x de la gravedad es 0, como te dice acá. Entonces, esta aceleración, que yo puse como gx, es igual a 0. Por lo tanto, la ecuación se me transforma
la componente vertical de la velocidad es igual a 0. Ya lo hicimos en tiro vertical, ¿no es cierto? Cuando la componente ni se hace 0, sucede esto, ¿ves? Ya lo hicimos a esto. Sucede que B sub 0 menos G por T es igual a 0. De modo que el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima es B sub 0 I sobre G. Nada más que acá, como la velocidad inicial tiene una componente en X y una componente en Y, el tiempo, digamos, que tarda en alcanzar la altura máxima es B sub 0 seno de alfa sobre G. Porque no es solamente la velocidad inicial, sino que es la componente vertical de la velocidad inicial. Acordate que la velocidad inicial la tenemos, si yo la dibujo acá, la velocidad inicial es esta, ¿no es cierto? Esta es la velocidad inicial. ¿Mm? Esta es la velocidad inicial. Entonces la componente en I, que es lo que yo estoy despejando acá, me da T, esta sí es general, B sub 0 seno de alfa sobre G es el tiempo que está, vamos a decir, el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima, porque lo surge del planteo de que la componente de la velocidad en el sentido de la sí igual a 0. Entonces esto es general, esto mucha gente utiliza esta fórmula directamente para calcular el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima, y después esto lo reemplaza acá, que es lo que yo hice. ¿Ves que me dio 9,8 segundos? Yo reemplacé ese tiempo después aquí y me dio que la altura máxima es igual a 474,3 metros. ¿Estamos? Ahora, esta fórmula, vamos a decir, está muy buena. Pero hay que tener cuidado cuando vos no salís del origen y salís de una altura mayor o de una altura menor. O sea, vamos a decir, ahí ya tenés que ir pensándola bien antes de aplicar esta fórmula. Tenés que ir deduciéndola. Entonces, la altura máxima es simplemente una componente del vector posición. La altura máxima es simplemente una componente del vector posición. ¿Qué componente? Y la componente en I, que es lo que yo he planteado acá. Ves que tiene toda, este vector posición tiene todo, pero no me pidieron esto, a mí me pidieron esto. Me pidieron la componente en I, que esa es la altura máxima. Entonces, reemplazando haciendo todo el planteo, llego que para ese tiempo que tardó en alcanzar la altura máxima, la altura, vamos a decir, es solamente este factor de J, ¿no? 474,3 metros. ¿Estamos? Y esta distancia, vamos a decir, si no te lo estás preguntando, ¿no? Pero esta distancia horizontal, ¿de cuánto es? Surge acá, ¿ves? En esta, 1126, en esta componente, 1126 metros. Esa sería, pero eso no te lo está preguntando, te está preguntando la altura máxima. Bien, me voy ahora entonces a... acá te pregunta la velocidad a los 2 segundos del disparo. Como dijimos, y esto viene a colación por el tema del vector velocidad, cuando yo te pido la velocidad a los 2 segundos del disparo, te estoy pidiendo un vector. Entonces vos me tenés que dar, del vector, me tenés que dar las componentes, y eso si lo haces así, está perfecto acá, y el módulo. ¿Sí? El vector, ¿sí? Digamos, escrito en forma de combinación lineal con los versores, el módulo y la dirección. La dirección, que es esto que está acá. ¿Estamos? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, velocidad a los 2 segundos del disparo. Ajá, bueno, vos decís, no hay problema porque la velocidad a los 2 segundos del disparo es un vector, decís vos. Es un vector. Muy bien. ¿Y cómo es ese vector? Y bueno, vos decís, es un vector que tiene una componente en X y una componente en Y. Bárbaro. Entonces ahora venís y decís, ¿y cómo es la componente en X? Y es B sub 0 por coseno de alfa, que es la componente del vector o velocidad, ¿no es cierto? ¿Te acordás que acá había un vector, ¿no es cierto? Velocidad inicial. Este vector lo voy a poner acá abajo, velocidad inicial.
Y tiene una componente en X y tiene una componente en Y, que es esto que estoy poniendo acá, ¿no? Entonces, en X es B sub 0 por el coseno de alfa, que sería esto que yo dibujé acá, esto, ¿sí? Este pedacito, por el coseno de alfa, que es el ángulo este, ¿no es cierto? Por el tiempo. ¿Y por qué es así? Porque es un movimiento rectilíneo uniforme. No es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Y cómo es la componente en I? Y es B sub 0 I menos la gravedad por el tiempo. ¿Ves que acá tiene gravedad? Acá no tiene la gravedad incorporada. Acá sí tiene la gravedad incorporada. Acá simplemente es la componente. ¿Sí? Y acá es la componente que yo tendría, para haber completado esto, ¿viste? Tendría que haber puesto que esto es D sub 0 por el seno de alfa menos G por T, ¿no es cierto? Para que quede completo. ¿Lo ven ustedes? El B sub I no es simple, sí, es B sub 0 I, está bien, pero es B sub 0 por el seno de alfa por menos G por T, que sería este vectorcito que está acá. ¿Se ve hasta ahí? Bueno, de esta manera yo voy a determinar la velocidad a los 2 segundos del disparo. Bárbaro. Bueno, entonces, tiene dos componentes. La componente en X y la componente en Y. O sea, todo esto, esta cosita de acá, esta cosita, esta presentación que hice, está desplegada en esta fórmula. Entonces, B sub 0 coseno de alfa por T, por I, más B sub 0 por seno de alfa menos G por T por J. Ajá. Entonces, 150 por el coseno de 40 por 2 segundos, que es el tiempo, 2 segundos. Y acá, 150 por el seno de 40 menos G 9,8 por T, 2 segundos, bla, bla. Me da 230 la componente en X de la velocidad y 77 la componente en Y de la velocidad. Muy bien. ¿Cuál es el módulo? Y la raíz cuadrada de la componente en X más la al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Acá está. Entonces, ¿cuál es el módulo de la velocidad? El módulo de la velocidad es, bueno, no sé qué le puedo ver. Ahí está. Entonces, el módulo de la velocidad es 242,5 metros por segundo. Muy bien, te digo yo, pero falta la dirección. Bueno. Fácil, profesor. La dirección se haga con el arcotangente de B sub I sobre B sub X, o sea, de esto sobre esto, 77 sobre 230. Y me da exactamente 18,5 grados. Esto es el núcleo de del tiro oblicuo cuando te piden la velocidad. ¿Se entiende esto? Por favor, asegúrense de tener una idea clara de lo que está pasando acá. Lo que está pasando es que yo estoy pidiendo la velocidad a los 2 segundos del disparo. Te estoy dando el tiempo, te estoy dando la velocidad inicial y el ángulo de tiro. ¿Sí? Te estoy pidiendo la velocidad a los 2 segundos del disparo. Entonces, la pregunta que yo te hago es muy inocente. ¿Cuál es la velocidad a los 2 segundos del disparo? Pero ojo, que la respuesta es un vector. Yo te estoy pidiendo un vector, ¿comprendes? Yo te estoy pidiendo un vector, no es simplemente que te estoy pidiendo, la velocidad de, acá está, 242,5. No, un momento. Es un vector. Y si es un vector, vos me tenés que escribir las componentes, el módulo y la dirección. ¿Se entiende eso? Eso está bien dibujadito acá. ¿Ves que está el vector B con su módulo? Están las componentes B sub X y B sub Y. Acá está. Y está la dirección, que es este angulito que está acá. Este angulito está acá, 18,5 grados. ¿Qué te parece? ¿Se entiende eso? Acepto preguntas. ¿Hola? ¿Qué es esto que está acá? Record disc.
Bueno, ¿no hay preguntas, chicos? ¿Está No, muy profe. claro o no se entiende nada? Son los dos extremos. Todo bien, profe. Son 48 alumnos. Uy, ahí entró uno, dos entraron. Así que, Profe, una sí, pregunta. Cuando calculas el ángulo que usas el arco tangente, siempre es la velocidad en y sobre la velocidad en x. sí. Ah, listo. ¿Te Gracias. digo por qué? Sí, me da la duda esa, porque ¿qué pasaba, por ejemplo, si lo hacías al revés, por ejemplo? No, porque, mira, ¿ves acá el dibujo? ¿Ves que este es el ángulo, ¿no es cierto? Se ve clarito. Y de este triangulito que tenemos acá, este cateto es B sub I, ¿no es cierto? No se ve bien ahí, perdón. Pero este es B sub I, ¿no es cierto? Y este es B sub X. ¿Y eso qué son? Del ángulo S, el cateto opuesto y el cateto adyacente, ¿verdad? Y la tangente de un ángulo, cualquiera, vamos a decir, el ángulo θ, ¿sí? Es igual al cateto opuesto, ¿te acordás? Es una definición. Sí, sí, ahora sí me acuerdo. Sobre el cateto adyacente. Entonces, siempre va a ser así. O sea, siempre, por ejemplo, acá tenés el vector, ¿no es cierto? Siempre va a ser el factor de i sobre el factor, el factor de j sobre el factor de i, ¿sí? O sea, 77 sobre 230 o b sub i sobre b sub x, que es lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Acá, si venís bien. acá, ves b sub i sobre b sub x. Bien, ahí lo entendí. Gracias. Bien, vamos a ver qué sigue. Fíjate cómo hago para calcular el tiempo de vuelo. Qué sencillo que es. Tiempo de vuelo se produce cuando la componente en i del vector posición es igual a 0. Vamos a decir, las componentes en i, son las que yo dibujé acá. Por ejemplo, para R1, ¿ves? Para R1 la componente en i es esta. Para R2 la componente de i es esta. Para R3 la componente de i es esta. Para R4, sí, para R3 es esta, perdón. Y para el RI, para el final, para cuando termina el vuelo, RI vale 0, ¿sí o no? O sea, la componente de i de la posición es 0. ¿Se entiende eso, no? Es fácil de entender. Sí. Bien, entonces, fíjate, disculpen la expresión, pero fíjate qué fórmula que tiene la posición, es la que habíamos puesto al principio. R sub 0x más B sub 0 coseno de alfa por T por I, más B sub 0i más B sub 0 seno de alfa por T menos 1 medio de G por T cuadrado, todo por J. ¡Qué problema! Bueno, las componentes iniciales son 0, las tacho. Vamos a decir, por eso es 0, ¿viste? Vamos a decir, R sub 0 es igual a 0, posición inicial. Eso es lo que supongo, y por eso este es 0, y por eso esta componente de i es 0, y la componente de x es 0 de la posición. ¿Está? Bien, entonces me queda b sub 0 coseno de alfa t, y b sub 0 seno de alfa t menos 1 medio de g por t cuadrado. Bueno, ahí dice que la posición en i es igual a 0. Fíjate, es solamente, me voy a concentrar en esta componente en i, que solamente quedó reducida a b sub 0 seno de alfa t menos 1 medio de g por t cuadrado. ¿Qué es esto que tengo acá? ¿Ves? B sub 0 seno de alfa t menos 1 medio. Bueno, y ahora viene lo que preguntaba la compañera. Voy a despejar de allí t, y directamente eso me va a dar el tiempo de vuelo. Esta se cancela con esta, porque t acá vos podrías pensar que es el factor de b sub 0 por el seno de alfa menos 1 medio de g por t, ¿no es cierto? Y eso te da 0. Entonces, cuando el producto de t por todo esto te da 0, significa que t vale 0 o b sub 0 seno de alfa menos 1 medio g por t es 0. Y yo me decanté por esta expresión y de allí despejé t. 2 lo pasé arriba, b sub 0 seno de alfa quedó en el numerador y g lo pasé abajo. Tiempo de vuelo, entonces 2b sub 0 por el seno de alfa sobre g.
¿Mm? 2 por 150 por el seno de 40 sobre 9,8. El tiempo de vuelo es de 19,7 segundos. ¿Preguntas? No hace falta, a ver, señores, porque acá vienen las preguntas, ¿no? No hace falta que vos hagas toda esta deducción. Seguro que vos, cuando yo te pregunte eso, vas a agarrar y por ahí inclusive va a haber alumnos que se van a acordar de esta fórmula y la van a escribir y la van a aplicar y va a estar bien. Yo no, pero por lo menos necesito la fórmula y la aplicación, ¿me entendés? No, no puedes escribirme el resultado, porque los resultados milagrosos no existen. ¿Mm? Entonces, vos me decís, ¿el tiempo de vuelo? Sí, sí, profesor, el tiempo de vuelo se calcula aplicando la fórmula T sub B. Bueno, si está en el teórico, te pregunto, ¿de dónde viene esa fórmula? Pero no estoy en el teórico, estoy en el práctico. Entonces vos me decís, tiempo de vuelo es igual a 2 veces 0 seno de alfa sobre G. Perfecto, esa es la fórmula. Deducida, digamos, para estas situaciones. La deducción no me interesa, en este caso, simplemente poner la fórmula, reemplazás y te da esto. Y esto tiene un bien. ¿Estamos? Esa es la primera duda que les surge. Pero, ¿para qué hago todo esto? Para que ustedes entiendan de dónde viene. Porque es muy fácil decir, señores, para calcular el tiempo de vuelo, ustedes tienen que aplicar la fórmula T sub B igual a 2 veces 0 seno de alfa sobre G. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Listo? No, eso no es física, eso es otra cosa. ¿Estamos? Profe, una duda con respecto a la velocidad en X. Sí, señor. No entendí cómo hizo, qué hizo en la última parte que no aparece en la última fórmula. Ah, acá. Ah, en la última parte que estaban recién mostrando el de tiempo de vuelo, en la fórmula de tiempo de vuelo. Ah, ¿por qué no considero esto? Sí, sí, sí. Porque el tiempo de vuelo lo podría sacar de acá. Solamente lo puedo sacar de esta componente, digamos, la componente vertical del movimiento. No lo puedo sacar de la componente horizontal, ¿sí? Porque no hay, digamos, parámetros para confrontar. ¿Acaso si yo tuviese el alcance, suponte que yo te digo, el alcance de este proyectil es de 500 metros. ¿Sí? Siendo la velocidad inicial de tanto y el ángulo de tanto, dígame cuál es el tiempo de vuelo. Ah, voy a despejar T de acá. 500 igual a B sub 0 coseno de alfa por T y despejas T igual a 500 sobre B sub 0 coseno de alfa. Pero yo no te di el alcance. Yo te pedí el tiempo de vuelo y no te di el alcance, ¿ves acá? Entonces vos decís, ¿y cómo me las arreglo? Ah, fácil, le decís vos. Si la componente ni es cero, significa que llegaste al punto, vamos a decir, más alejado. Porque en el punto más alejado, ¿sí? Allí la altura es cero. ¿Y qué es lo que caracteriza a la altura cero? La componente de ni del vector posición, ¿ves? Acá que yo te fui marcando, ¿ves? Tanto, 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 tanto y cero. ¿Ya? Entonces vos agarrás la fórmula que te va dando la altura del proyectil, la igualás a cero. Porque acá, en este punto final de la trayectoria, la altura es cero. Ahí está, ahí se lo plantaste. Entonces ahí despejaste. Despejaste y te da, digamos, 19,7 segundos. ¿Estamos? A ver si lo tenés. Sí, sí, profe, sí, lo entendí. Gracias. Otra pregunta, chicos. Profe, en el caso que tengamos una altura inicial, o sea, ¿lo sumamos en BOI o no? Sí, va cambiando todo, digamos, de cierta manera va cambiando. Porque, ¿qué pasa? Generalmente, viste, lo que sucede es que acá se agrega un término. O sea, este término no es igual digamos, a cero.
sino que yo te lo tengo que dar al dato, obvio, te tengo que dar la componente en X y la componente en Y. Eso te lo Pero tengo no que sería dar. solo componente en Y, o también en X puede ser inicial. No, no, tan complicado no. Te estaba diciendo que para ese caso yo te tengo que dar estos datos, porque si no, no vas a poder hacerlo. Claro. Viste, te tengo que dar, digamos, una orientación u otros datos para que vos puedas calcularlo. Pero generalmente, viste, los problemas, lo que se hace es preguntar una cosa o la otra, viste, no se hace un problema para complicarla, viste, ya vamos a hacer alguno y ya te vas a dar cuenta. Este es un problema muy general que, te soy sincero, no tengo intención de complicarlo más que esto. Es más, fíjate que desde que empezamos a hablar, estamos hablando, desde que empezamos la clase, hace casi una hora, estamos hablando del mismo problema. Imagínate vos, lo estamos analizando en profundidad, ¿no? Entonces, no, lo que quiero decir es que no, si te pregunto esto, te voy a preguntar una parte de esto, imagínate, no te voy a preguntar semejante ejercicio, ¿viste? Con tantos detalles, ¿no? Finalmente, hay una pregunta que se llama la altura a los 4 segundos de vuelo. Entonces, sí, mira, yo te digo así, vamos a decir. Para calcular la altura a los 4 segundos de vuelo, ¿qué me conviene analizar? ¿La componente en X de la posición o la componente en Y? Si es altura, componente en Y. Muy bien, la componente en Y. ¿Ves que entonces de la fórmula de la posición, del vector posición, me desentiendo de la X, me voy a la Y, que es B sub 0X por T menos 1/2 de G por T cuadrado. B sub 0 coseno de alfa, que sería la componente en X de la velocidad inicial por el tiempo, menos 1/2 de G por T cuadrado. Esta, digamos, es la fórmula para obtener la altura a los 4 segundos. Probablemente ustedes, si yo les hago esta pregunta y la tienen, vamos a decir, clara, lo que van a hacer va a ser decirme, ajá, usted me pregunta cuál es la altura de los 4 segundos de vuelo. Bueno, usted lo que me está pidiendo, y directamente van a escribir a la altura, es igual a esta fórmula que está acá. Me van a decir B sub 0 y, vamos a decir, B sub 0 ¿No sería B sub 0 de I por seno ahí en vez de B coseno? sub 0x menos t, por t, perdón, por t, menos 1/2 de g por t cuadrado. Esta es la altura, vamos a decir. Entonces directamente me va a decir la altura a los 4 segundos, profe, es igual a 4 segundos acá para menos 1/2, 4 segundos al cuadrado. Está. Y ahí lo mismo que hice yo. No hace falta que me plantees esto, eso estoy tratando de decir. No hace falta que me plantees esto. Si me planteas esto, ya se me va a caer un lagrimón, ¿viste? Voy a decir, qué bárbaro, cómo este vago la tiene re clara. Mirá cómo planteó la vector posición, seleccionó el que le convenía, lo reemplazó en los datos que yo le di y le dio la altura a los 4 segundos, que es 381,2 metros. Es fácil esto. O sea, si vos comprendés, digamos, en profundidad el mecanismo con el cual funciona este tema, es muy fácil. Te pueden hacer cualquier pregunta, vos sos capaz de plantear cualquier respuesta, cualquier situación físicamente y la vas a poder responder. Fíjate que hice muchas preguntas. Desde que empezó, ¿viste? Desde que empecé por alcance. Después pregunté la componente en I, la altura máxima, la velocidad de los 2 segundos, el tiempo de vuelo, y la altura de los 4 segundos de vuelo, pregunté un montón de cosas, ¿no es cierto? Con el análisis que hicimos, que inclusive, de todos modos, ustedes lo van a tener en la mano a esto, porque esto lo voy a subir ahora
a la página. Ya que estamos todos ahora, están enterados que tenemos ya la página de la Universidad Virtual para el curso. ¿Están los 53 enterados? Sí, profe. Bueno, Sí, profe, Están- avisaron por los grupos de Sí. WhatsApp. eso quiere decir que si yo voy ahora, ya están los 53 inscritos en la página. Posiblemente. Bueno, no importa, pueden ir inscribiéndose y la clave, ¿viste? Y todo eso está ahí en WhatsApp, ¿saben? Bien. Ahora entonces vamos a empezar a analizar un poquito, a ver, el movimiento curvilíneo. ¿Mm? Para ello, les voy a referir, vamos a decir, hacer una pequeña introducción porque lo vamos a hacer práctico a esto, ¿eh? Lo vamos a hacer bien práctico. Entonces, cuando ustedes, estamos en negro, estamos en rojo. Entonces, cuando ustedes van por la recta, supongamos que es un carrito. Está medio ladeado el carrito. Bueno. Y va así con una velocidad, vector velocidad, desplazándose por esta recta. Si ustedes ven a esto en planta, digamos, esto es una pista por donde estamos haciendo circular el carrito, vamos a decir, se desplaza en este sentido, digamos que en este sentido. Ahí está. El carrito, nosotros si lo vemos de arriba, este es el carrito, ahora estamos viendo en planta, ¿eh? Este es el carrito visto de arriba, estas son las rueditas. Y se desplaza siguiendo esta dirección. Este es el vector velocidad del carrito. O sea, se desplaza en línea recta, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué pasaría si de pronto esta es la línea por donde va el carrito? Lo vamos a caracterizar al carrito ahora como un puntito, ¿eh? No lo voy a dibujar de nuevo porque es muy difícil para mí. Ahí va el carrito. Tiene este vector velocidad. Ahí está. ¿Qué pasaría si de pronto aparece una aceleración así? Un vector de aceleración que es producto, suponte, este es el mismo, ¿eh? ¿Qué pasaría con este carrito? Se desvía. ¿Va a seguir derecho o va a sufrir una desviación? Se desvía por el costado. Muy bien, vamos a hablar así en general, va a tender a hacer esto. Cambiar su dirección. Va a cambiar su dirección. Sí. ¿Va a cambiar su sentido? Va a cambiar su sentido. ¿Y va a cambiar el módulo? Suponte que no cambie el módulo, que cambie la dirección y el sentido. Entonces, este vector B va a ser el mismo. Vamos a decir, si este es B1 y este es B2, por eso digo, si B1, ¿cómo va a ser con respecto al vector B2? Van a ser diferentes.
¿Sí? Ah, van a ser diferentes. Quiere decir que el vector de aceleración ha alterado y me ha sacado de la recta y ya hemos ido al plano. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Esto es conceptual, no es que tengan que saber. Vamos a otra paginita. Entonces vamos a hacer ahora esto. Vamos a suponer que esta es la trayectoria. Vamos a suponer que acá teníamos este vector inicial. Vamos a suponer que acá tenemos este vector velocidad final. Acá en el medio, ¿qué ha habido? Ha habido, vamos a decir, ha entrado una aceleración que ha aumentado su módulo y ha cambiado su dirección hacia afuera, vamos a decir así. Así, esta aceleración, este vector aceleración. ¿Estamos? Entonces, la aceleración que empezó a actuar aquí ha hecho que a lo largo de esta trayectoria haya este vector aceleración es igual al vector velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo, ¿sí? Y fíjate que ahí arriba lo que vamos a tener es una diferencia de velocidades, un gradiente de velocidad sobre el tiempo, o sea, vamos a tener un vector, que es la aceleración. ¿Estamos? ¿Y qué es que ha provocado? La alteración del módulo y de la dirección del vector velocidad. ¿Qué tal? ¿Se nota? Bien. ¿Qué pasa si yo tengo esta otra situación? Acá tengo el velocidad inicial y acá tengo esto, la velocidad final. ¿Qué clase de vector aceleración ha actuado acá? Y es una aceleración así, con otra dirección, ¿no es cierto? Ha reducido su módulo y ha cambiado su dirección. ¿Estamos? Es otra situación. Y ahora viene lo fabuloso. ¿Qué pasa si... Chachán, chachán. A ver, espera. No. Está. Esta circunferencia, que pretende serla, tiene un centro, ¿verdad? Entonces, por acá vería un móvil con esta velocidad. Me salió medio torcido, disculpen. Entonces, de pronto, actuó en esta dirección. ¿Cómo se llama esa dirección que estoy dibujando? Nadie sabe. Esta dirección que yo estoy dibujando, señores, se llama dirección radial. ¿Estamos? Está actuando esta dirección de esta aceleración, una aceleración que apunta al centro. ¿Y qué hace que este vector haga esto? No, no me salió igual. Bah. Pero, che. Oh, este era para volver. ¿Por qué me lo borraste? Ah, ahí está. ¿Y por qué? Quiero borrar esto solamente, loco. Ahí está. Yo sabía que este tipo era inteligente. Bueno, entonces voy a tratar de dibujarlo parecido, más parecido. Bueno, ahí está. El vector velocidad final
Vector velocidad final. ¿Cómo es con respecto al vector velocidad inicial? ¿Respuestas? ¿Cómo es? ¿Este vector es igual a este vector? No, son distintos. ¿Por qué? Si tienen, bueno, yo traté de hacerlo el mismo módulo. Si, fíjate que yo traté de hacer que B final módulo sea igual a B inicial módulo. Tiene el mismo módulo. Tiene la ¿Qué es lo que diferente tienen de diferente? dirección. Ajá. Tienen diferente sentido y dirección. Muy bien. Tienen diferente sentido y dirección. Pero el módulo no cambió. ¿Por qué? Porque la aceleración es radial. Por eso no cambió. Si la aceleración hubiese sido así, hubiese cambiado el módulo. Porque si la aceleración hubiese sido así, que la voy a borrar, pero la voy a poner acá, suponte, si la aceleración hubiese sido así, este módulo hubiese cambiado porque esta aceleración tendría componente radial y componente tangencial, se llama. ¿Sí? Y la componente tangencial cambia el módulo del vector velocidad. Pero esta aceleración perpendicular al vector velocidad no cambia el módulo, solamente cambia la dirección. ¿Se entiende eso? Es algo fundamental que tienen que entender. El vector aceleración, cuando no tiene componente en el sentido tangencial, ¿sí?, no cambia el módulo. La componente tangencial, o sea, porque la aceleración, señores, la aceleración, el vector aceleración, siempre es la suma de dos vectores, de la aceleración centrípeta más la aceleración tangencial. O sea, en una trayectoria, si este es el vector aceleración, ¿sí? Si yo dibujo una, ¿saben lo que es una tangente, no? Es una recta que me salió feo. Disculpen. Bueno, esto que tenía una reglita, pero no, yo no tengo reglita, pero sí tengo esto. A ver. Esta es la dirección tangencial. Bueno, disculpen, me salió medio cortada. Pero fíjense, entonces, fíjense que esa aceleración tiene dos componentes. La puedo descomponer en esta dirección, ¿ves? En esta dirección. Y la puedo descomponer, que es, vamos a decir, tangencial. Esta es la tangente. Tangente en este punto. Y la puedo descomponer en la dirección central. Esta es la aceleración centrípeta y esta es la aceleración tangencial. ¿Estamos? Son dos vectores. El vector aceleración siempre es la suma del vector aceleración centrípeta más aceleración tangencial. Cuando la aceleración tangencial es cero, como en este caso, esto se transforma en un movimiento circular uniforme. ¿Qué les parece? Está bueno, ¿no? Movimiento circular uniforme. Si no sucede eso, entonces tengo un movimiento circular uniformemente variado, digamos. ¿Estamos? Entonces, esa aceleración centrípeta, aprovecho para decir que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Esa es la aceleración centrípeta. ¿Estamos? Y la aceleración tangencial es simplemente la componente tangencial de la
del cambio de velocidad en el tiempo. ¿Estamos? Bien. Esto es una generalidad que yo necesito que entiendan porque ahora vamos a hacer un problema en donde vamos a involucrar estas ideas, estos conceptos. Para redondear, así conceptualmente, el cambio de velocidad, aún en el sentido de que sea solamente de dirección, te provoca una aceleración. O sea, por más que el vector velocidad mantenga su módulo, el cambio de dirección te provoca una aceleración. Eso lo vas a ver vos cuando entras, ahora vamos a hacer un problema, cuando vos entras en una curva, ¿sí? Entras en una curva y vos notás que hay un cambio, digamos, en el movimiento tuyo, a pesar de que la curva sea de un radio constante, ¿no? Porque hay un cambio en la velocidad, por lo menos en dirección. ¿Sí? También puede ser en dirección y sentido, también puede ser en módulo, pero fundamentalmente la que hace girar, digamos, en sentido circular es la aceleración centrípeta, que es la velocidad tangencial al cuadrado sobre R. Bueno, ahora sí puedo meterme con el tema del problema Fíjate. Un automóvil circula a velocidad constante de 1000 a una velocidad constante a lo largo de una curva de 1000 metros de radio. Si la componente de la aceleración no debe exceder los 1,2 metros sobre segundo al cuadrado, nos pide calcular la máxima velocidad permitida, el tiempo que tarda en recorrer 20 grados del arco de curva de circunferencia. Bueno, el problema, no sé por qué le falta un pedazo a este enunciado. Un automóvil circula a velocidad constante y la velocidad constante no la dice, pero debe estar por acá. La velocidad constante está acá. No, no dice, no hace falta. Bien, pero les explico el problema entonces. Bien. Este es un problema de la guía. El tema es así. Pero claro, no hace falta esto porque el problema está acá resuelto. A ver. Lo puedo explicar sobre la resolución, porque está acá el problema. ¿Está? Entonces, el automóvil entra en esta curva, ¿no? Viene, digamos, con cierta dirección e entra en esta curva. Como sabemos que la aceleración en general, esta aceleración es la tangencial más la aceleración normal, que es la centrípeta, ¿estamos? Y la aceleración, en este caso, tangencial es 0. ¿Por qué es 0? Porque la velocidad, el módulo de la velocidad es constante. ¿Se acuerdan que les dije recién que si vos no cambias el módulo del vector velocidad, lo que tenés es que
solamente hay una aceleración centrípeta hacia el centro de la curvatura. Entonces, simplemente el vector A, aceleración es 0 más la aceleración centrípeta o la aceleración normal. Esa n significa normal. Entonces, el módulo de esa aceleración es lo que te da el problema. El problema, viste, que dice que tiene una aceleración que no puede exceder de 1,2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué sucede? Que vos aquí estás en una ruta o en una autopista y viste que en algunos lugares te dice que hay una velocidad máxima para tomar esa curva. Bueno, acá no te dan la aceleración porque sería mucho lío hacer el cálculo, viste, simplemente te dice, en la ruta te dice velocidad máxima, suponte 80 kilómetros por hora, ¿sí? Acá es al revés. Te dan la aceleración que es capaz de soportar un vehículo, digamos, medio, y te piden cuál sería la velocidad máxima, de qué tenés que poner en el cartel, digamos. ¿Estamos? Para que no te des vuelta cuando entres a la curva, en estas condiciones. Bueno, ¿y qué te dice? Que los cálculos que han hecho los ingenieros dicen que acá la aceleración máxima que puede haber es 1,2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces usted me va a decir, pero ¿cómo? ¿No me dijo que iba a venir con velocidad constante? Usted me dice que va a haber aceleración y me está diciendo que también que la velocidad se mantiene constante. ¿Y cómo es eso? Bueno, porque el vector velocidad, ya lo hablamos a eso, ¿no es cierto? Lo volvemos a decir porque es un concepto que tiene que quedar bien claro. El módulo de la velocidad, es constante. Significa que si vos venís acá a 100 kilómetros por hora, vos vas a permanecer en tu velocímetro, va a seguir diciendo 100 kilómetros por hora. Lo que tenés que ver es si la aceleración que vas a provocar al doblar, al entrar en la curva, esta aceleración de 1,2 metros sobre segundo al cuadrado, excede o no los 100 kilómetros por hora. ¿Estamos? ¿Se entiende el problema? El módulo de la velocidad es constante, pero el vector velocidad, ves que acá dice módulo del vector, pero el vector velocidad no es constante. El vector de la velocidad es variable. ¿Se entiende eso? Bueno, a lo mejor se entienda más si escribo bien esa B, porque ahí esto es un mamarracho. El vector velocidad es variable, pero su módulo es constante. Luego hay una aceleración distinta de cero. ¿Qué aceleración? Esta. Una que tiene un módulo de 1,2 metros sobre segundo cuadrado. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para saber cuál es la velocidad máxima? Bueno, yo digo, si la aceleración normal, que acá lo voy a poner para que quede claro, porque por ahí estoy confundiendo a la gente. A ver, esto que tiene acá, como A sub n, es la aceleración centrípeta. ¿Estamos? Esta que es la aceleración centrípeta, que es igual a la aceleración normal, es otro nombre nada más que se le da. ¿Estamos? Bueno. Entonces, como la aceleración normal o centrípeta es b tangencial al cuadrado sobre r, entonces la aceleración normal tiene un módulo de 1,2 metros sobre segundo al cuadrado, señor profesor. Al cuadrado. Ahí está. Entonces, es b tangencial al cuadrado sobre 1000. ¿Qué es 1000? El radio. Acá lo voy a dibujar. El radio de curvatura.
¿Ves? El radio de curvatura de la ruta. Ahí. ¿Estamos? Toda, digamos... Esto es conceptual. A ver. Toda curva tiene un radio de curvatura. ¿Se entiende eso? A ver. Sí. Porque ustedes me van a decir, va a haber alguien que me va a decir, usted dice que toda curva tiene un radio de curvatura. A ver, dígame, ¿cuál es el radio de curvatura de esta curva? Me va a decir, decir usted. Bueno, entonces yo le digo que conceptualmente, ¿viste? Para el caso de este tipo de curvas, ¿viste? Más complicadas, lo que se dice es que, digamos, en esta partecita tenés una circunferencia y tiene un radio de curvatura. Y en esta partecita, vamos a decir, hay muchas, ¿no es cierto? Pero suponte acá, acá, ¿qué tenés? Tenés otro radio de curvatura. Distinto, vamos a decir, este es un R1 y este es un R2. ¿Estamos? Entonces, esta curva, que es tan estrambótica, así tan complicada, digamos, se puede pensar como la composición, ¿sí?, de muchos radios de curvatura. O sea, cada partecita lo podés pensar como como parte de una circunferencia que tiene un radio, su correspondiente radio, ¿no? Y casualmente, la que une todas esas circunferencias se llama envolvente, ¿no? Geométricamente. Pero conceptualmente, entonces, viste que es coherente la idea o el concepto de que hay un radio de curvatura, ¿no es cierto? Eso es lo que quería aclarar. ¿Se entiende, no? Bueno, volvamos a nuestro problema. A ver. Bien, entonces, ese es el radio de curvatura, entonces, no nos importa qué pasa después, ¿viste? El tema es que el radio de curvatura, ahí, a mí me lo dieron, ¿sí? A mí me dieron el radio de curvatura y es de 1000 metros, ¿estamos? Bien. Entonces, de aquí de espejo, ¿ves? Paso 1000 arriba, paso el cuadrado como raíz y me queda, entonces, que la velocidad tangencial es de 34,64 metros sobre segundo. Vamos a decir, es la máxima velocidad que soportaría esa curva cuando vos venís con cierta seguridad. Y corresponde más o menos a 124,7 kilómetros por hora. ¿Está? Es una velocidad un poco alta, pero en una autopista, viste que la velocidad máxima es de 120 o 130. Es una autopista bien hecha, no como las que hacen acá en Córdoba, ¿viste? Que te dice velocidad máxima 60. Esto no es una autopista, es, digamos, un camino vecinal. Pero bueno, en este caso, entonces, vuelvo a repetir, nosotros tenemos una curva en un camino en donde por las condiciones físicas, ¿sí?, con ese radio de 1000 metros, es seguro tomar la curva a una velocidad de 124,7 kilómetros por hora. Si vos vas a 130, ya podés perder, digamos, podés perder seguridad, porque no está diseñada la curva para ir a esa velocidad. ¿Estamos? ¿Se entendió el problema? Sí, profe. ¿Alguna pregunta, chicos? Ahora me pregunta cuál es el tiempo que tarda en recorrer 20 grados de esa curva. Entonces yo agarré y me hice un dibujito, ¿viste? Porque esto no está, este problema es de la guía, pero no está el dibujito este. Entonces yo agarré un compás, ¿viste? Un reloj, lo dibujé. En la época esa que no tenía tableta gráfica, ¿viste? Agarraba y dibujaba. Esto me acuerdo que estas clases yo, el año pasado, las tuve que empezar a dar. ¿Sabes cómo las daba? Las daba por WhatsApp.
le pegaba el dibujo este, le sacaba foto, por eso está tan malo la foto. Le sacaba foto, lo pegaba en WhatsApp y hacía, digamos, hacía audios que explicaban esto, ¿viste? Entonces, de esa manera daba la clase, porque no teníamos el Zoom de la facultad y había, ¿viste?, un lío bárbaro. Acá viene entonces el autito doblando por nuestra curva, tomando esta curva de, digamos, de 20 grados de arco y desde el punto A, ¿sí?, hasta el punto B, dice, ¿cuánto tarda en recorrer estos 20 grados, no? Acá es como si alguien midiera los grados. Bueno, acá está. Estos 20 grados, ¿cuánto tarda en recorrer? Bueno, ahí vos te tenés que acordar de la relación que existe entre el arco de la circunferencia y el radio. ¿Te acordás que, a esto lo voy a ver. ¿Te acordás que si vos tenés esta circunferencia que tiene, digamos, este radio? Suponte que esta circunferencia tiene este radio. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, de pronto a vos te dicen, mira, yo quiero que me digas cuánto mide desde acá hasta acá este arco de circunferencia. Vamos a decir, desde acá hasta acá. Yo creo que vos me digas cuánto mide esto. Este arco de circunferencia que estoy tratando de pintar. Estoy mamarracheando acá. Le voy a llamar S. Quiero saber cuánto mide el arco S. O sería el arco, suponte que sea AB. ¿Te acordás cómo se hacía eso? ¿Cuánto mide el arco AB? Chachán, chachán. No se acuerdan. ¿Cuánto mide el arco en función del radio? Bueno, hagamos la lógica. ¿Cuánto mide todo? ¿Cuánto mide la longitud de la circunferencia? 2pi. 2pi. 2pi corresponde a, vamos a decir, 360 grados. Que corresponde casualmente a 2pi radianes. Ah, claro, 2pi radianes son 360 grados. Entonces esto es el radio por el ángulo en radianes. Por ejemplo, suponte que el ángulo sea de 150 grados. ¿Está? Bien. Entonces, S, o sea, el arco AB, mediría igual al radio por 150 grados. No, 150 grados pasado
a radianes, que es 57,3. O sea que, suponte que el radio sea de 1000 metros, entonces el arco AB, suponte que este radio sea de 1000 metros, como el problema que estamos viendo. ¿Sí? Entonces este arco, para este ángulo, suponte que sea de 150 grados, ¿sí? Sería 150 sobre 57,3 por el radio, 1000 metros. O sea que el arco AB $2617 metros. $18. O sea, el arco de circunferencia es igual al radio de curvatura por el ángulo en radianes. Ahora, alguien me ha preguntado de dónde sacó ese 57,3. ¿Alguien sabe? Un radian. Claro, digamos, 360 grados es 2 pi radianes. Un radian es igual a X. X es igual a 360 grados dividido 2 pi, y ahí te da ese 57,3 grados. ¿Estamos? Sería lo que mide en grados sexagesimales un radian. ¿Estamos? Bueno, entonces ahora volvamos a nuestro problema. Espera, que me perdí. Tengo que, espera, que me perdí. Tengo que volver. Oh, se me perdió. ¿Dónde está el? Ah, se me superpuso. Claro. Hombre, claro. Me he puesto uno arriba del otro y pretendía verlo. Acá está el problemita entonces. ¿Sí? Entonces, bueno, en realidad está explicado acá. El arco AB, digamos, es igual a alfa por R. ¿Sí? Siendo alfa en radianes. ¿Cómo hago los radianes? Bueno, acá yo lo hice con 90. 90 es pi sobre 2 radianes. 20 grados, que es lo que me piden a mí, ¿sí? Es 20 por pi sobre 2 sobre 90, ¿no es cierto? Es igual a pi sobre 9 radianes. Entonces, el arco AB, mire, el ángulo en radianes, este es el ángulo en radianes, ¿sí? Esto que ven ustedes acá, esta partecita es la partecita del ángulo en radianes. Sería este alfa, ¿sí? Para no rayar lo voy a hacer por fuera, ¿eh? Esta es esta. Este es el ángulo en radianes. Por el radio, que es 1000 metros. 349 metros es el recorrido que vos haces si describís un arco, vamos a decir, que cubra 20 grados para este radio. Sobre esto, chicos, les digo, no se hagan problema. Para ustedes, un radian, si se acuerdan que un radian es igual a 57,3 grados, con eso pueden zafar. O si se acuerdan que 2 pi radianes es igual a 360 grados sexagesimales. ¿Sí? Van a andar bien, no hace falta que hagan todo este razonamiento, no hace falta. Si se acuerdan que un radian es 57,3 o 2 pi radianes en 360 grados, ya está. Porque ustedes pueden despejar de ahí el radian, ¿viste? Y dividir 360 dividido 2 pi te da 57,3. ¿Preguntas?
Acá, a continuación, tienen otro problema, que también es de la guía, que dice que un automovilista arranca, bueno, qué vivo que soy. Bueno, está en la guía el problema, que capaz que sea el 14 y todo. Un automovilista arranca con tiene una aceleración y qué sé yo, y la radio curvatura, ¿viste? Y te pregunta cosas, acá seguramente te pregunta, ¿viste? ¿Cuál es la aceleración centrípeta? Acá te pregunta cuál es la aceleración centrípeta. Y acá te pregunta el tiempo, ¿viste? Fíjense si lo pueden hacer, si no, mañana se los explico. Todo esto que está acá, términos clave de movimiento circular uniforme, bueno, acá está el tema del radian, lo que yo les expliqué. La velocidad angular, ¿qué es la aceleración centrípeta? ¿Qué es el periodo de la frecuencia? Que es lo que más o menos tienen que saber. Las ecuaciones, acá están las ecuaciones que pueden utilizar para la velocidad angular, ángulo de rotación, la relación entre el periodo y la frecuencia, el periodo igual a 1 sobre la frecuencia, es la inversa de la frecuencia, el periodo. Hay una relación, viste, que nosotros la hemos estado utilizando. A ver, voy a salir de la... Voy a salir de acá. Si puedo, voy a salir. Bueno. Ahora, ¿qué tengo que hacer? En realidad quiero ir acá, a la punta. Entonces... Bueno, acá tienen un problema parecido al que hicimos, en ese tono. Acá tienen el problema del autito, ¿sí? Acá tienen el 14, que es el que estábamos por hacer. Hay varios ahí. Traten de hacerlos. Bueno, este problema no me parece importante. Por favor, no se metan con esto, alumnos. ¿Me están escuchando? Sí, profe, pero no estoy viendo lo que está viendo usted. Los 55 alumnos que me están prestando mucha atención están viendo que yo estoy diciendo que esto no me parece importante. No vamos a hacer eso, no está aparte en el programa. ¿Estamos? No veo la pantalla, profe. Ah, ustedes no están viendo la pantalla. Bueno, es el... ¿Y por qué no están viendo la pantalla? Si yo puse... Ah, porque yo corté el share. Espera. Profe, ¿está diciendo que velocidad angular no entra? Estoy diciendo... ¿Ahora ven? Sí, profe. Bien. ¿Ves que acá hay una página, digamos, a ver la página, ¿qué página es esta? La página 42, el apunte mismo que tienen ustedes, ¿estamos? Entonces, este problema de movimiento relativo, no me parece importante. Uno o dos problemas, ¿viste? Pero son medio traicioneros estos problemas, así que no lo estamos viendo a esto ahora, ¿estamos? Los 55, vuelvo a repetir, entonces están mirando esto, ¿no? Bien. Y luego, ustedes no me vieron, pero los problemitas que hicimos recién son esta vez, el del automóvil que circula por una curva de una autopista de 1000 metros de radio, el que hicimos y explicamos en detalle. Hay otro parecido, y el 14 también les dejo como tarea para hacerlo, pero lo podemos hacer juntos si quieren. Luego hay estos que son muy sencillos,
Fundamentalmente el 16. El 17... Bueno, en todo caso lo podemos hacer mañana. Sí, pero quería ver otra cosa. No, esto no. ¿Todavía sí? ¿Bien, ven mi pantalla? Ya corté. Bueno. Momento, por favor. Ahora sí están viendo mi pantalla. Ahora. Sí. Caída libre, tiro oblicuo horizontal, movimiento circular, movimientos relativos, ya hablamos, ¿no es cierto? Tenemos que empezar a ver. Bueno, estamos atrasados, pero el ingeniero me debe una clase de 2 horas, así que ahí nos vamos a recuperar. Hoy es 4 y tendríamos que haber empezado con Newton. Mañana tenemos que empezar con Newton. Vamos a decir, no vamos a empezar con Newton, pero entonces mañana podemos redondear estos temas, ¿sí? De movimiento circular y empezar con fuerza. ¿Les parece? Sí. ¿Estamos? Sí, profe. Porque para el primer parcial entraba hasta colisión. No vamos a llegar ni a palo, pero bueno. Bien, estaba tratando de ver esto. Acuérdense lo que hablamos entonces, por favor. Lo de movimientos relativos. Y mañana terminaríamos de ver esto un poquito si hace falta y me gustaría empezar con concepto de fuerza. No, como hemos ahondado un poquito en los vectores, no nos va a costar mucho el tema de la naturaleza vectorial de la fuerza. ¿Estamos? ¿Preguntas? No, profe. ¿Estamos listos entonces? Nos vemos mañana a las 18. Listo, profe, nos vemos. Chao, profe, hasta mañana. Chao chicos, hasta mañana.